es muy importante porque lo van a ver constantemente en su día a día, ¿no? Es bastante común actualmente con la sobrevida ya de las personas que adultos mayores lleguen a la emergencia, ¿no? Ya sea portadores de oxígeno, tienen su cánula binasal, lo usan en casa, o quizás llegan con una enfermedad que los descompensa. Entonces ustedes tienen que saber reconocer esto para poder indicarle la terapia adecuada. En estos casos, oxigenoterapia, ¿no? Pero también en esta oxigenoterapia hay que saber a qué cantidad darle, ¿no? No es darle por darle, porque el oxígeno también es tóxico. El oxígeno también causa fibrosis pulmonar. Entonces, tenemos la insuficiencia respiratoria crónica y la aguda, ¿no? Vamos a tocar la insuficiencia respiratoria crónica. Pero para empezar, la definición general de insuficiencia respiratoria, ¿qué viene a ser la insuficiencia respiratoria? En sí, la insuficiencia es un diagnóstico sindrómico. ¿Recuerdan? Igual que anemia, que era un diagnóstico sindrómico que tenía un montón de enfermedades que podía llevar a la anemia, igualito. Hay un montón de enfermedades que tenemos que nos pueden llevar a la insuficiencia respiratoria. Entonces, es un síndrome en el cual va a haber hipoxemia, ¿ya? Esta hipoxemia, que puede ser persistente, con y sin hipercapnia, que viene a ser la retención de CO2. Entonces, es muy importante identificar cuando tenemos ya en un paciente la hipercapnia, lo vamos a reconocer estos dos. Podemos verlo clínicamente, dependiendo también de la agudeza de ustedes de identificar esto, pero también por análisis de gases arteriales. ¿Ya vieron análisis de gases arteriales? Ya, excelente. Entonces, hipoxemia solo podemos verlo de repente clínicamente, vamos a ver al paciente agitado, que le falta el aire, que te dice me ahogo, ¿no? Lo vamos a ver taquipneico, ¿no? Le ponemos el saturómetro y ahí nos está marcando que está desaturando el paciente. Ahora, si le tomamos un análisis de gases arteriales, podemos objetivar la hipercapnia. Clínicamente se puede observar también la hipercapnia como una cianosis, ¿no?, central, ¿no?, en el cual se puede objetivar mejor en la base de la lengua, ¿no?, en la cara ventral lo vamos a ver más oscuro, porque también en los dedos lo podemos ver que está más oscuro, pero a veces si el paciente tiene alguna enfermedad del colágeno, un síndrome de Raynaud que hace vasoconstricción, lo van a encontrar también morado, pero es una cianosis periférica. Entonces hay que diferenciar entre cianosis periférica y cianosis central, ¿ya? Entonces, vamos a ver un paciente que tiene hipoxemia persistente con y sin hipercapnia, ¿no?, en ausencia de un corticircuito de derecha-izquierda cardíaca o de forma compensatoria en una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque si hay esto, es obvio que va a causar también una insuficiencia respiratoria. Entonces, es necesario ver que no haya nada de eso para catalogarlo como tal. ¿Qué más? Entonces, para hablar de insuficiencia respiratoria, ¿no?, hipoxémica, se considera la presión parcial arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Eso sí, de memoria, menor de 60. ¿Qué más? A nivel del mar. ¿Por qué a nivel del mar? Porque ustedes se acuerdan la presión barométrica, ¿no? A nivel del mar es más. Ustedes van subiendo la altura, es menos, y eso va a cambiar. Y eso ustedes lo tienen que corregir, la presión parcial de oxígeno, cómo va a cambiar. Entonces, ¿qué más? También va a cambiar con la edad. Entonces, a partir de los 40 años, acuérdense, todos envejecemos. Todos estamos de paso por esta vida. De la forma como llevemos nuestra vida depende de nuestros estilos que ya hemos llevado antes de los 30. Porque a partir de los 30 empieza el decrecimiento, ¿ya? Entonces, de la membrana pulmonar que se encarga de hacer la hematosis, el intercambio gaseoso, empieza a los 40. A partir de los 40 ya se va dañando y tu ventilación cambia. Ya no vas a ventilar, te sigues saturando 100%, ¿no? Ya va disminuyendo. Entonces, para los adultos mayores ya a partir de los 70 años se les calcula 100 menos un tercio de la edad. Imaginemos que tiene 90 años, ¿no? 90 entre 3, 30, 100 menos 30, 70. Entonces su presión para él esperada es de 70, ¿no? No le vamos a pedir un 100. Entonces cambia y hay fórmulas para corregir eso. Entonces por eso nos dice acá, una presión de oxígeno menor de 60, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria hipoxémica, ¿ya? Y cambia con la edad. Luego, la incapacidad significativa del aparato respiratorio para realizar el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, hay alguna alteración, de repente alguna enfermedad neuromuscular, ¿no? La miastenia gravis, el Guillain-Barré, en el cual no hay una buena caja torácica para que haya ese intercambio gaseoso que es expandir los pulmones y relajarlos. Entonces no hay un buen intercambio, entonces no hay una buena oxigenación y no se puede eliminar el CO2, entonces se va a retener CO2 y desgraciadamente
la difusión de oxígeno y de CO2, ¿se acuerdan de cuánto era el CO2? Es más difusible, hasta 40 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, cuando ustedes vean a un paciente en la emergencia que tiene oxígeno, está con insuficiencia respiratoria. Ahora, los tipos de dispositivos que tenemos para poner oxígeno, tenemos de alto flujo, de bajo flujo. Este, por ejemplo, de alto flujo, ¿no? Un Venturi. Tenemos la cánula binasal, que es bajo flujo. La cánula binasal máximo da 5 litros. Por más que ustedes ven en el manómetro que dice 10 litros y le están pasando por las puras, máximo es 5. Por más que le pongan 10 litros, lo máximo que está dando por la cánula es 5. En cambio, en la máscara de alta flujo como el Venturi, ya pueden darle más cantidad de oxígeno. Entonces, estas siglas también se las aprenden porque esas las van a manejar en todo, en su gaseometría, en el AGA. Entonces, le va a expresar de esta forma y los números al costado. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno es de 0.21% a nivel del mar, ¿ya? Luego tenemos, otro importante es la presión parcial arterial de oxígeno. ¿Qué más? La presión parcial alveolar de oxígeno. ¿Por qué? Porque las presiones entre la arteria parcial arterial de oxígeno y la presión a nivel alveolar deben ser iguales cuando se da la hematosis. ¿Qué más? La presión parcial arterial de dióxido de carbono también es luego otro importante, también otra vez la diferencia alveolo arterial, o sea, para ver cómo se está dando, si es un daño a nivel del parénquima pulmonar o no. Luego el PAFI para ver injuria, que esto es la división entre la presión arterial de oxígeno, el de acá, entre el FiO2. Si tiene, por ejemplo, una presión arterial de oxígeno de 70, entre el FiO2 que está con máscara dentro del FiO 32%, entre eso lo sacas y te sale el resultado. Lo normal es más de 400. Luego B de ventilación, U de perfusión. Entonces son los más importantes que usamos. Entonces en la fisiopatología, ¿no? Entonces, va a haber un intercambio gaseoso, ¿no? Que ocurre entre el aire alveolar y la sangre capilar pulmonar. Entonces, nuestro bronquio llega el alveolo, entonces entre el aire y la pared aquí. Este es el alveolo, esta es la pared capilar, entre el aire, ¿no? Y empieza la hematosis, ¿no? Con la hemoglobina que lleva el oxígeno. Entonces empieza la difusión. Entonces, esta relación ventilación-perfusión, o sea, ventilo y los vasos sanguíneos perfunden, esta relación es de 0.8, de 0.8 a 1, pero puede variar. Entonces, aquí nos mencionaban que en el CO2 va a difundir 20 veces más rápido que el oxígeno. Entonces, cualquier alteración a nivel del parénquima, daños que haya, va a hacer que se retenga CO2 más rápido y eso produce también sintomatología clínica. ¿Qué más? La evaluación del estado del intercambio gaseoso, midiendo el gradiente alveolo arterial. Entonces, esto de que es muy importante, este gradiente alveolo arterial me va a medir, ¿no?, el estado del intercambio gaseoso. Este estado de intercambio gaseoso que se da a este nivel, ese gradiente, lo normal es hasta 15, ¿no? Ya en adultos mayores ya es hasta 30, eso va cambiando también. ¿Qué más? La hipoventilación alveolar, en este caso hay un movimiento insuficiente de aire fresco a nivel del alveolo que es necesario para mantener una presión parcial arterial de CO2 normal. Entonces, si tengo mi alveolo que no lo ventilo bien, esto también va a influir. Entonces, como les mencionaba, hay una presión a nivel alveolar y una presión a nivel capilar. Entonces, estas presiones deben ser iguales para que haya un adecuado intercambio gaseoso. Acuérdense de esto porque luego lo vamos a ver en mal de monje. En el mal de monje o mal de altura, en el cual estamos subiendo, qué sé yo, 4000 metros, entonces a nivel de 4000 la presión es menos. Y como hay menos presión acá en el alveolito, a nivel capilar hay mayor presión y hay edema intersticial, proteínas, células inflamatorias. El alveolo que debe ser vacío para que llene aire se acumula de edema, ¿no? Y esa es la fisiopatología del mal de montaña. Ya. Entonces, la hipoxemia. Entonces, el paciente que tiene una insuficiencia respiratoria va a cursar con hipoxemia. Redundando, es una oxigenación inadecuada que va a producir una cianosis y lo característico de esto es cianosis central.
Y obviamente que si tengo cianosis central voy a también tener periférica, por eso los deditos están morados. Entonces, y si tú ves deditos morados y no ves cianosis central, que levante la lengua para ver la cara ventral, porque ahí se objetiva mejor la cianosis. Porque acuérdense, enfermedades del colágeno pueden hacer rainado y también va a estar cianótico los dedos, sin necesariamente haber afectado el pulmón. ¿Qué más? Va a estar disneico, taquicárdico, entonces la hipoxemia va a llevar a alteración de la función mental. Va a haber también escozor, o sea, parestesias en todo el cuerpo, cólicos, el gasto urinario también va a estar bajo, puede cursar el paciente con hipotermia porque el paciente va a hacer una vasoconstricción, dolor, va a haber por lo tanto una acidez, pH bajo y lactato alto. Ahora, todas o ninguna de las anteriores pueden estar presentes, pero el clínico, o sea, ustedes, de acuerdo a su evaluación y a su experiencia, deben tener alta sospecha de la presencia de hipoxia y comprender cómo buscar la causa subyacente, porque eso es solamente el cortejo de una enfermedad de fondo. Entonces, es la habilidad clínica de ustedes cómo detectan eso. Entonces, dentro de los mecanismos de hipoxemia, vamos a ver que el gradiente alveolo arterial, ¿no? ¿Cómo va a estar? La disminución del FiO2 la gradiente se va a encontrar normal. En hipoventilación, la gradiente también va a estar normal. En trastornos de difusión, la gradiente también va a estar normal. En la relación ventilación disminuida, la gradiente va a estar aumentada. Y en Chan de derecha a izquierda va a estar aumentada. ¿En qué casos es Chan? Pacientes que tienen cardiopatía congénita, ¿no? Que normalmente estos niñitos ustedes lo van a tener cianóticos, pero es su basal. Pero ¿en qué más encontramos Chan? En pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio del adulto, y esto es bastante común, pacientes que son politraumatizados o infecciones severas, hacen un ARTS, entonces ellos van a desarrollar este Chan, y ahí lo vamos a encontrar el gradiente alveolo aumentado. ¿Qué más? ¿Qué más va a dar la hipoxemia? Entonces, como sabemos, nuestras células son bastante ávidas de oxígeno, y al haber hipoxia se van a volver vulnerables. ¿Cuál es el mayor tejido que sufre? El cerebro y corazón. Entonces se dice que la falta de irrigación sanguínea en la corteza cerebral lo determina 4 a 6 minutos, pérdida de la función. De 10 a 20, pérdida de la conciencia, y de 3 a 5 minutos, cambio irreversible. Y esto lo van a ver bastante común. Por ejemplo, mira, este paciente que tiene una placa o un émbolo, de repente una fibrilación auricular, que los pacientes fibriladores tienen bastante capacidad de hacer coágulos en el corazón, y este coágulo se dispara y hace un evento cerebrovascular de tipo ateroembólico. Entonces, obstruye el vaso cerebral y hay un infarto, ¿no? Entonces, aquello es un cambio irreversible, por eso queda secuelado. ¿En qué más los vemos? En pacientes que de la noche a la mañana hacen un paro cardiorrespiratorio. Por ejemplo, no sé si han visto este jugador de Italia, ahora último, que ha fallecido jugando, de una pena realmente. Entonces, imaginemos que este chico hubiera llegado a sobrevivir a la reanimación cardiopulmonar, pero tanto tiempo su cerebro sin oxígeno podría probablemente quedar secuelado. Es lo que pasa también en los niños que tienen parálisis cerebral infantil. Entonces los pacientes quedan postrados por una encefalopatía hipóxica, y van a ver bastante común pacientes adultos mayores, sobre todo en los hospitales, que son no postrados por esto. Entonces la hipoxemia es muy importante, ¿no? Hay que salvar cerebro. Entonces, la hipoxemia nos va a dar taquicardia, taquipnea. ¿Qué más? Aumento de la presión arterial en forma refleja. Luego, cuando esto ya prolongado, o sea, ya nadie lo atendió, ya para morirse, lo lleva a la bradicardia, hipotensión, shock y falla cardíaca. Por eso, los que han llevado reanimación cardiopulmonar básica, el ABC, ¿no? El A de vía aérea. A mí me encuentro un paciente, alguien en la calle que ha perdido la conciencia, hay que objetivar vía aérea, que no haya algo que lo obstruya, y limpiar para que pueda respirar. Entonces, en la etiología de la insuficiencia cardíaca, de la insuficiencia respiratoria, entonces tenemos varias causas, ¿no? Tenemos un abanico de causas, dependiendo si es del sistema nervioso central, si es a nivel torácico, de médula, corazón, acople neuromuscular, vías superiores o alveolo, ya más fino. Del sistema nervioso central tenemos lesiones cerebrales, por ejemplo un infarto cerebrovascular, poliomielitis de tipo vulvar, sobredosis de fármacos. Esto también es, ¿cómo se llama? Común. Pacientes cirróticos, ¿no? Que ellos no pueden depurar bien las benzodiazepinas. Si tú no sabes, le pones benzodiazepina porque está agitado, qué sé yo, le deprimes el centro respiratorio y fue.
ya no ventila, a menos que lo intubes y empiezas a ventilarlo eventualmente. Entonces, ¿qué más? Hipoventilación alveolar primaria es otro tipo. A nivel torácico, la obesidad. ¿Por qué la obesidad? Porque hay una disminución del campo pulmonar, hay un aumento de la presión a nivel intraabdominal, sube y ya no puede respirar bien. Escoliosis también. Un tórax inestable. ¿En qué caso es tórax inestable? Fracturas múltiples, un politraumatizado. ¿Qué más? Pacientes que tienen mieloma múltiple, las múltiples fracturas, entonces ahí va a ser un tórax inestable. Alteraciones pleurales, un derrame, distrofia muscular. Alteraciones a nivel medular, el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una parálisis flácida ascendente en el cual no está muy conocida la causa, pero se cree que está condicionado por una infección. Se cree que es una infección a nivel gastrointestinal, el paciente empieza con diarrea o de repente solamente con síntomas de fiebre y de un momento a otro siente que parestesias en las piernas, ¿no? Adormecimiento y después pérdida de la fuerza muscular y empieza en forma ascendente, empieza pies, piernas, muslo, abdomen, brazos y ya hasta que compromete el pulmón y no puede respirar y estos pacientes entran a ventilación mecánica. Este es el síndrome de Guillain-Barré. Cardiovascular, insuficiencia cardíaca, un trombolismo pulmonar también nos puede causar un tipo shunt, habíamos visto de izquierda a derecha con gradiente alveolar arterial, ¿no? Que va a estar alterado. ¿Qué más? Acople neuromuscular, miastenia gravis. O sea, ese es a nivel del músculo y la neurona, ¿no? Entonces ahí hay la alteración, botulismo en el tétanos, órganos fosforados, vías superiores, apnea del sueño, patologías de la cuerda vocal. ¿Se acuerdan cuando vimos las cuerdas vocales? ¿No? Las líneas blancas, un tumor que sale ahí, obstrucción alta, epiglotitis, a nivel de alveolo, o sea, vías inferiores, asma, EPOC y la lista de aquí que vemos. Entonces, la clasificación tenemos hasta 4, ¿no? Entonces, pero acá vamos a ver solamente esas dos. La hipoxémica, menor de 60, tipo 1. La hipercámnica, mayor de 50 CO2, tipo 2. Y la insuficiencia respiratoria mixta que mezcla ambos. De acuerdo al tiempo, tenemos la aguda, la crónica y la crónica reagudizada. Entonces, en la insuficiencia respiratoria crónica ya va a haber mecanismo de compensación, porque el paciente, su cuerpo trata de acoplarse a los nuevos cambios que hay. Si no, se muere. Es la ley de la vida, no todos nos tenemos que acoplar a los cambios que hay. Entonces, ¿qué va a hacer? De forma compensatoria, producción mayor de glóbulos rojos, globulia, entonces lo vamos a ver el paciente más pletórico, más rojito, ¿no? Aumento del gasto cardíaco derecho, llegando a desarrollar un cor pulmonar a largo plazo, aumento del 2,3-difosfoglicerato, retención de bicarbonato. Entonces, con todos estos mecanismos, el paciente ya puede tener una oxigenación tisular aceptable, va a compensar la acidosis respiratoria, ¿no? Pero este equilibrio va a ser inestable. Entonces, ¿cuáles son las causas, no? Que habíamos visto para recordarlas? Los que alteran el control de la respiración, tenemos depresión por fármacos, encefalitis, alteraciones metabólicas como el mixedema, hipoventilación primaria de tipo idiopática, síndrome de apnea del sueño. ¿Qué más? Alteraciones a nivel del sistema neuromuscular, el Guillain-Barré, la poliomielitis, miastenia gravis. Por ejemplo, acá tenemos el Guillain-Barré, una parálisis flácida ascendente. No empieza de los pies y va subiendo hasta que afecta a los pulmones y tiene que entrar a ventilador mecánico. Alteraciones de la estructura torácica, la obesidad, y ahora somos el tercer lugar a nivel de América en obesidad, ¿ya? Sobre todo obesidad y sobrepeso. Y es una gran preocupación del sistema de salud. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Ya saben que eso ya no es diabetes y obesidad, ahora es diabesidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, presten atención, ya son niños, infantes que son obesos. Imagínense ese niño cómo va a ser en la adolescencia, ya son diabéticos. Y estos, pónganle a los 30 años, ya están infartados, ya tienen retinopatía diabética y hemodiálisis. Y sobre todo esto ya no va a costear el sistema de salud, va a quebrar. Entonces se está proyectando que acá 20, 30 años el sistema de salud, el ministerio quiebre por esto, por todos los gastos que están repercutiendo, enfermedades que no han sido prevenidas por estilos de vida. Entonces, causas: obesidad, hipoescoliosis, lesiones residuales a nivel de columna. ¿Se acuerdan del mal de Pot, tuberculosis? Otras causas de enfermedades de vías aéreas superiores: disfunción orgánica de las cuerdas vocales, síndromes de apnea obstructiva del sueño, estenosis traqueal, tuberculosis bronquial.
Enfermedades de vías respiratorias bajas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, enfisema, asma, fibrosis quística. La fibrosis quística es congénito, ¿no? Afecta más a niños. Enfermedades pulmonares como neumoconiosis también me va a llevar a una insuficiencia respiratoria crónica, fármacos tóxicos, fibrosis pulmonar idiopática, la sarcoidosis y la colagenosis. Entonces, al examen físico. Entonces, en la clínica, como de un paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica, va a influir qué enfermedad lo está causando. De acuerdo a la enfermedad que lo está causando, voy a tener ese cortejo clínico. Entonces, si es cualquier neumopatía obstructiva o restrictiva de gravedad, hay que observarlo bien. La obesidad patológica, si es la obesidad lo que le está causando la insuficiencia respiratoria, es obvio que lo vamos a ver. Otro que más, alteraciones de la mandíbula, la retrognatia, entonces hace que la lengua vaya más a la parte posterior y no haya una buena ventilación, y esto sobre todo se da más en las noches. En las noches siempre hay hipoventilación porque estamos descansando. Hipertrofia amigdaliana también ya es como una obstrucción de masa que es propio del cuerpo, la macroglosia, escoliosis, debilidades musculares, trastornos cerebrovasculares, ¿no? Obviamente que si es un accidente cerebrovascular que le ha causado la hipoxemia, entonces vamos a ver que el paciente va a estar hemipléjico, ¿no? Luego, alteraciones de la función de los músculos respiratorios, eso por ejemplo la lengua, ¿no? La macroglosia que a veces no le permite respirar bien, es una lengua bien grande y gorda. Entonces, incluso los anestesiólogos al momento de intubar, ¿no? Esto es para ver las hipertrofias de las amígdalas, ¿ya? Pero para intubar ellos llaman el score de Malampati, ¿no? En el cual puedes ver la vía aérea y cuando está bien chiquitito es de difícil intubación. ¿Qué más? Entonces la manifestación clínica va a variar de acuerdo a la enfermedad que lo causa. La hipoxemia prácticamente va a dar una cianosis central y hay que reconocerla bien. Acuérdense, base de la lengua. Síntomas neurológicos por hipercapnia. ¿Qué causa la hipercapnia? Incoordinación motora. El paciente va a estar más excitado, alterado, va a tornarse somnoliento, va a haber disminución de la capacidad intelectual, puede hablar tonterías. ¿Qué más? Hasta llevarlo al coma. Luego, ¿qué más se puede observar? Taquicardia. O sea, fase inicial, taquicardia, hipertensión. Pero si no lo resuelves a tiempo, ya literalmente cuando tiene bradicardia y hipotensión el paciente se va a morir. Paro cardíaco por la acidosis láctica. Entonces, la insuficiencia respiratoria crónica ya en forma compensatoria va a haber una poliglobulia, ya falla cardíaca derecha, cor pulmonar, entonces los pacientes van a tener riñones hipocráticas, ¿no? Entonces es un bebito, él tiene su cianosis por una cardiopatía congénita, que en el cual hay un chan de derecha a izquierda, ¿no? Entonces lo vas a ver moradito, sus labios, sus deditos también. Pero un adulto, ¿no? El chan puede ser de repente, ¿no? Por un edema pulmonar. ¿Qué más? Vamos a ver que puede respirar en la cama tranquilo, a diferencia de uno que tiene la hipoxemia, que puede respirar incluso sentado, tienen ortopnia, no pueden echarse, no toleran el decúbito, o están taquimeicos, pueden cursar con diaforesis también. Cuando hay hipercapnia aguda, retención de CO2, entonces va a haber una desorientación temporoespacial, va a haber cefalea, diaforesis, un temblor aleteante, un tremor, ¿no? Entonces, acá tenemos síntomas de hipoxemia e hipercapnia, ¿no? Hipoxemia, hipercapnia. A nivel del sistema nervioso central, la hipoxemia es similar a lo que te da la intoxicación etílica, o sea, vas a tener incoordinación, vas a caminar literalmente como borracho, alteraciones del juicio, va a estar inquieto, mientras que la hipercapnia da un efecto sedante, va a estar peor, somnoliento, hipoactivo, desorientado, llegando al coma, va a tener asterixis, ¿se acuerdan la mano? Esta es la asterisis, cefalea. A nivel circulatorio, si la hipoxemia es menos de 55, va a haber un aumento del débito cardíaco, va a estar taquicárdico, la hipertensión arterial moderada compensatoria, pero ya menos de 30, ya o sea, aquí como le dije ya se va a morir el paciente, va a estar braquicárdico, va a haber arritmias fatales, palidez y vasoconstricción periférica. Por hipercapnia, ¿qué va a haber? Aumento de catecolaminas, vasodilatación directa, enrojecimiento de la piel, hiperemia conjuntival, papiledema e una hipertensión moderada. ¿Qué otros cambios podemos ver? Por hipoxemia, vasoconstricción de la arteria renal, ¿no? En la arteria pulmonar también, generando hipertensión pulmonar y estímulo de la eritropoyetina para producir más glóbulos rojos y llevar a una poliglobulia. Mientras que la hipercapnia, más de 35, va a haber una disminución del flujo plasmático renal con excreción de agua, diuresis y edema. Y la hipercapnia que me va a dar a nivel de la retención de bicarbonato. Entonces,
es importante el enfoque de un paciente con insuficiencia respiratoria. Ustedes tienen que reconocerlo cuando le llega la emergencia, que está taquipnéico, que le falta el aire, lo pueden ver cianótico, usando músculos respiratorios accesorios, tengan su saturómetro, los saturan que están, entonces hay que ver que hay que darle el oxígeno y hay que ver qué mecanismo le está llevando esa hipoxia. Entonces, si es agudo, si se trata de un asma, una neumonía, exacerbación del EPOC, un neumotórax, un trauma torácico, ¿no? Entonces, en los cuales va a haber taquimia, aleteo nasal, cianosis, alteración del estado mental, alteración hemodinámica, ¿no? Por hipoxemia. Y hay que asegurar siempre RCP, ¿no? La maniobra de RCP, la básica, ¿no? De vía aérea, asegurar vía aérea permeable, proveerla de esta. ¿Qué más? Una correcta oxigenación, hay que ponerle oxígeno. Analizar el mecanismo de la hipoxemia, qué causa le está llevando esta hipoxemia, señor, y tratar la afección de base, porque si no, por más oxígeno que le pongas y no tratas por ejemplo, una paciente que tiene miastenia gravis, que está ahorita en todo el desencadenamiento de esto, por más oxígeno que le pongas, no lo vas a salvar a la paciente con miastenia gravis, porque son los pulmones, la alteración a nivel del acople neuromuscular que no hace que el paciente ventile. Esta paciente tienes que meterle, cuando hay compromiso, a ventilación mecánica, hasta que resuelve el problema de la miastenia y ahí poco a poco lo vamos retirando. ¿Ya? Pero si es un paciente que tiene una neumonía y está estable, pero con hipoxemia, le pones oxigenoterapia, pero hay que darle su antibiótico para la neumonía. Si no, por más oxígeno que le pongas, la infección se lo va a llevar. Entonces hay que saber cuál es la afección de base para tratarla. Entonces, eso es respecto a insuficiencia respiratoria. Ahora vamos a ver el mal de montaña. ¿Por dónde está la lista? Ya, pasen la lista. Por si acaso no es para nota ni nada, no se estresen. Los felicito de que estén aquí porque como médicos no tenemos feriados, acuérdense. ¿Quién no tiene feriados? Los médicos, los policías, los bomberos, o sea, háganse de la idea. Ya cuando quieran ya ser profesionales y no hacer guardia, serán pues patología, y esto es, algunos patólogos hacen guardia cuando hacen operaciones y necesitan hacer una impronta de un tumor, ¿no? Y al momento, al llamado de sala, ¿no? ¿Quién más no hace guardia? Los dermatólogos tampoco hacen guardia. Ya, entonces, empezamos con la fisiopatología y la semiología de la enfermedad de Monge. ¿Saben qué es la enfermedad de Monge o el mal de montaña crónico? ¿A quién le ha dado dolor de cabeza cuando se ha ido a la altura? Levante la mano. A varios le han dado dolor de cabeza por la altura. Entonces, como sabemos, ya habíamos visto en insuficiencia respiratoria, hay una presión arterial parcial de oxígeno a nivel alveolar y también a nivel capilar para mantener un adecuado intercambio gaseoso. Pero cuando vamos a la altura se pierde esta presión. Entonces la presión a nivel del capilar va a ser mayor, por lo tanto va a salir líquido al intersticio, va a haber edema a nivel alveolar. Y eso no solo se da a nivel pulmonar, sino también a nivel cerebral. Entonces el agudo es grave, porque se pueden morir. Pero el crónico, ya esto se da en la gente de la sierra, que como le dije, a los 40 años ya envejece y esa membrana ya no se acostumbra a esa alteración, a ese buen intercambio y empieza a hacer ya los cambios. Y desgraciadamente esa persona se tiene que venir a la costa, porque si no, no va a resolver su problema. ¿En qué caso hemos visto? Y lo van a ver ustedes, en personas de la costa que trabajan en la sierra, en la mina, y lo han tolerado normal. Pero pasan ya los 40 años, de repente los 50, y ya te viene con todos los efectos de la poliglobulina. Y desgraciadamente ese señor va a tener que cambiar su trabajo, ¿no? Mandarlo a la costa. Pero vamos a la implicancia familiar, ¿no? Ese señor mantiene esa familia de eso. Y que lo mandes a la costa de repente no tiene trabajo y pierde el trabajo. Todo lo que implica, ¿no? La salud. Entonces, la definición. Es un síndrome caracterizado por la pérdida gradual de la capacidad de adaptación a la altura. Adaptación. ¿Ya? Tenemos una adaptación. Algunos se adaptan muy bien, mientras que otros no. Y la gente de la sierra o de la costa que se ha ido a trabajar a la sierra y que se ha adaptado muy bien, pero ya por la edad.
Acuérdense, todos envejecemos, nuestras células envejecen, entonces ya por su edad no va a haber esa adaptación adecuada. Entonces va a haber una eritrocitosis excesiva, que en este caso es en el crónico, ¿no? En el hombre más de 21, en la mujer más de 19, que va a llevar también a un secundario a una severa hipoxemia, y esto va a llevar a la final a una hipertensión pulmonar severa moderada por el cor pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué efectos hay de la hipoxemia, no? Por ejemplo, a 3.000 metros, incluso ya lo mencionan a partir de los 2.500. A partir de los 2.500 metros ya tienes los efectos, pero a nivel de los 3.000 hay mayor cansancio, ¿no? Hay disnea, hay una intolerancia al esfuerzo físico. 4.000 ya dificultad para conciliar el sueño, ¿por qué? Por la hipoxemia, ¿no? No puedes respirar bien y entonces te despiertas. Y acuérdense que de noche, aquí en la costa, hay hipoxemia porque es normal, está descansando, pero imagínate en la altura, de por sí porque está descansando, mal hipoxemia del medio ambiente, esto imposibilita conciliar el sueño. Va a haber cefalea. Acá lo refieren a los 5.000, ¿no? Pero la cefalea lo que tienen otros de los 2.500. Entonces hay que tener el paciente una aclimatación. Esto sobre todo los montañistas, los que van a escalar el Everest o acá el Huascarán. 6.000 metros. Tiene que tener por lo menos una aclimatación de 4 a 6 semanas. Va a tener pérdida del apetito, baja de peso. A los 7.000 puede haber una supervivencia de 3 a 4 días más. Ya no se recupera del cansancio. A los 8.000, supervivencia de 72 horas, cansancio extremo, riesgo de congelación y riesgo de edema pulmonar, edema cerebral. ¿Quién ha visto la película Everest? Todos habrán visto, ¿no? Si no lo ven nomás en el YouTube, hay uno de la gente que escala a los Sherpas, ¿no? Que tú llegas a la base solo los 4.000, ahí todo el mundo llega caminando, pero si tú quieres escalar el Everest, que es 8.000 metros, tienes que pagar a una persona que te apoye ahí, un promedio de $30.000 para llevar ahí. Entonces el Sherpa se encarga de, como es gente que vive a esta altura, ellos se encargan de llevarte el oxígeno y toda la logística que requieras. Y ustedes ven, hay uno en YouTube, las personas que han muerto ahí en el camino, que nadie los recoge, obviamente son puntos de referencia, ¿no? Llegas a tal punto, vas a encontrar la mochila verde, llegas a tal punto, la botan roja, ¿no? Para que vean. Entonces, realmente es loco hacer eso. Entonces, tenemos el mal de montaña agudo, que les puede dar a ustedes, y el mal de montaña crónico, que ya le da a la gente propia de la sierra que vive, ¿no? Ya por encima de los 40 su cuerpo no se aclimata bien, o de repente un trabajador de la costa que ya se aclimatizó a la sierra, pero desgraciadamente ya le vino esto. Venden oxígeno, ¿no? Para la gente de los turistas que van a las alturas, una botellita de oxígeno portátil, pero esta botellita solo te da 2 minutos nomás de oxígeno. ¿Ya? Entonces, el mal de montaña agudo que le puede dar a ustedes es un síndrome neurológico caracterizado por cefalea, náuseas, fatiga, mareo. Aparece 6 a 12 horas después de ascender. Sobre todo cuando vas de acá, tomas de Lima un vuelo a Cusco, ¿no? Ahí te puede dar. Edema cerebral por grandes alturas. Va a haber una encefalopatía con ataxia, alteración de la conciencia, papiledema, hemorragia retiniana a una altura mayor de 5.000. No sé si escucharon las noticias, un señor francés, adulto mayor ya, que lo llevaron a Vinicunca, 7 colores, y se murió. Porque no toman conciencia también de repente el turismo que no ve, es llevar por llevar. No, la gente de la sierra está acostumbrada, pero una persona de la costa o que está acostumbrado, de repente el señor tenía alguna cardiopatía, neumopatía, no lo sé, llegó, le ponen a 5.000, lo estresa, se murió el señor. ¿Qué más? Factores de riesgo, ¿no? Un ascenso rápido, antecedentes de mal de montaña agudo, o sea, si has tenido mal de montaña agudo, aumenta tu riesgo, y hacer el esfuerzo físico, ¿no? Entonces acá le ve el amiguito de la montaña, lo ve que está malo, ¿no? Lo tiene que socorrer. Entonces, acá vemos, ¿no? El oxígeno, cómo es, o sea, el aire inspirado, el gas alveolar a nivel arterial, y la presión, ¿no? Que conforme a nivel del mar, ¿no? Que hay mayor presión, pero como esto posteriormente con la altura va disminuyendo. Este es el alveolo, como habíamos mencionado. Acuérdense que la presión parcial arterial a nivel alveolar tiene que ser igual a la presión a nivel capilar para que haya un intercambio gaseoso adecuado, pero cuando subimos, estamos por más de 2.500, esta presión va a disminuir. Por lo tanto, va a haber mayor presión a nivel de capilares, y si hay mayor presión, sale líquido
al intersticio, hay edema, y no solamente es líquido, sino células inflamatorias. Hay varios para intubar, creo ahí, un montón ahí, están durmiendo. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? La disminución de la presión barométrica, ¿ya?, va a llevar a una reducción de la presión parcial de oxígeno. Entonces, menos presión para la difusión de oxígeno a nivel de los alvéolos pulmonares va a llevar entonces a una hiperventilación, que es la respuesta normal de aclimatación. Si se habrán dado cuenta, cuando están en altura, ustedes respiran más y también respiran más profundo. Esto va a llevar a una alcalosis respiratoria y deshidratación. Si esto continúa, va a deprimir el impulso ventilatorio durante el sueño, va a llevar a una hipoxia, ¿no? Entonces eso va a llevar a una supresión renal de la anhidrasa carbónica, va a ser una harina más alcalina, va a aumentar el tono simpático, la eritropoyetina para producir más glóbulos rojos, entonces va a haber una densidad capilar, va a estar más espesa por los mismos glóbulos rojos, con mayor producción de mitocondrias para producir energía. La hipoxia continúa. Hay vasodilatación cerebral hipóxica, trastorno ya de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, va a haber liberación de mediadores inflamatorios, edema cerebral, aumenta la actividad simpática, fuga a nivel de la barrera hematoencefálica e hipertensión endocraniana. Entonces, este es un cerebro, ¿no?, de un paciente con edema cerebral. Entonces, el edema pulmonar de altura. Entonces mencionan que este edema pulmonar de altura se da al segundo o cuarto día. Normalmente mencionan al tercer día, ¿no? Pero que entre el segundo y el cuarto ya se da. Factor de riesgo, un ascenso rápido, haber tenido el cuadro mismo anteriormente, enfermedades pulmonares de base, por ejemplo que tenga de repente fumador o tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, temperaturas bajas. Los varones son más susceptibles a las mujeres. Ahora, un paciente con cardiopatía congénita es 4 veces más susceptible, entonces tienen que tener cuidado. Si tu paciente que tiene cardiopatía dice, doctor, me quiero ir a escalar, tienes que decirle los riesgos que tiene, no lo puede hacer. Reducción a la tolerancia al ejercicio, va a tener el paciente, va a haber una tos seca, persistente, que si esto continúa, hace edema pulmonar y ya va a ser un esputo sanguinolento. Va a estar taquineico, taquicárdico, entonces es un edema pulmonar de tipo no cardiogénico, ¿no? Va a haber vasoconstricción pulmonar en parches, generando una perfusión exagerada en algunas áreas. Esto vamos a ver cómo vamos a encontrar el gradiente alveolar arterial. La gradiente va a estar alterada, no va a estar normal. Entonces, este va a ser el edema a nivel basal que se va a encontrar. Entonces, ustedes pueden ver que está bajando la altura, lo están arrastrando, ¿no? Porque ya no puede. Ya. Hay aumento, incluso van a encontrar en esas zonas, por ejemplo en el Everest, ¿no?, helicópteros, ¿no?, que están sobrevolando para poder auxiliar al turista o al que se ha quedado ahí. Entonces, hay aumento de la presión capilar pulmonar, va a haber un mayor de 18 milímetros de mercurio, que lleva una insuficiencia capilar por estrés. Todo eso genera un estrés. A nivel de la placa pulmonar podemos ver infiltrado, ¿no?, a nivel basal derecho. Factores de riesgo, entonces, uno, la edad. A mayor edad, mayor riesgo. Acuérdense a partir de cuánto la alteración de la gradiente es a partir de los 40 años. Hay ya una alteración. Se ha tenido historia de mal de montaña. Hay una historia en la disminución de la sensibilidad respiratoria a la hipoxia o la ventilación, apneas del sueño. ¿Qué más? El sobrepeso y la posmenopausia. Ya no tiene el efecto protector de los estrógenos. Entonces, ven ahí a alguien que lo están llevando, lo que están haciendo escalando. Tratamiento: inmediatamente descender de la altura. Imaginemos que no lo pueden descender a la altura, como en el Everest, ¿no?, que están a 8.000, que están en 7.000, ellos cargan también cámaras hiperbáricas. Entonces lo meten ahí hasta que se recupere y puedan descender. Oxigenoterapia o entrenamiento respiratorio. Es muy importante la respiración. Como dicen, nosotros respiramos para sobrevivir, pero no respiramos para vivir. ¿A qué se refiere esto, no? Que respiramos superficialmente, pero tenemos que respirar profundo, ¿sí? Respiren lo más profundo que puedan, llenen toda su capacidad. Esa es la respiración que deben tener, porque están llevando oxigenación a cada célula de su cuerpo. ¿Qué más? Flebotomía, cuando ya son los que tienen insuficiencia, mal de montaña crónico, que hacen poliglobulia, como está denso, ya no puede hacer una buena oxigenación porque está espeso. Entonces le hacen la flebotomía, le hacen un cortecito y hacen que drene toda esa sangre, hasta bajarle la hemoglobina hasta 15 por lo menos. Acetazolamida, que son preventivos antes de que subas a altura, y dexametasona, los corticoides que disminuyen el proceso inflamatorio.
Acá tenemos un score de mal de montaña crónico, que esto se ha desarrollado más aquí por el mismo doctor Monge, ¿no? En la sierra. Entonces menciona, ¿no sufre usted dolores de cabeza? Sí, no. Si es leve, 1, 2, moderado, 3, severo. ¿Qué más? Los tinnitus, zumbidos de oído. La gente dice, me zumba el oído. ¿Qué más? Tienes parestesia, sientes que te hormiguean las plantas de los pies, de las manos. Si hay dificultad para respirar bien, si tiene dificultad para dormir, si la cara se le ha puesto morado, rojo, y si hay dilatación de las venas de las manos, porque esos pacientes se caracterizan por una dilatación. Entonces esto acorda un puntaje, ¿no? En el cual te dice si tiene un mal de montaña crónico leve, moderado o severo. Entonces la prevención, en la prevención tiene que haber un ascenso gradual, ¿ya? Con tiempo adecuado para la aclimatación. Después de los 3.000 metros se recomienda un ascenso menos de 300 metros cada 3 días, tomando un día extra de descanso. ¿Qué más? Las personas que permanecen en lugares de altura deben conocer los síntomas de alarma y descender. Profilaxis farmacológica, acetazolamida. Pero ¿cuál es el problema de la acetazolamida? Que te generan también parestesias, también les da sueño. Entonces vas a estar ahí paseando ahí, pero con sueño. Entonces, ciertas cositas que te dan. Dexametasona. ¿Qué más? Y la cámara hiperbárica portátil. Entonces, esta es una cámara gigante hiperbárica portátil, ¿no? Entonces, pueden ver que están caminando por la altura y alguien ya se detuvo, está sentado, porque obviamente le duele la cabeza, ¿no? Entonces, tiene que regresar nuevamente para que pueda ventilar mejor. ¿Qué efectos fisiológicos hay en la altura, no? A una altura de 1500 a 3500, ¿no? Lo que mencionan, que hay una disminución, ¿no? De la tolerancia al ejercicio, ¿no? Va a haber un incremento de la ventilación. De 3.500 a 5.500 va a haber, entonces es más peligroso porque no se puede aclimatar bien, va a haber hipoxia durante el sueño, no se va a tolerar muy bien ya el ejercicio. Por más de 5.500 ya va a haber desorientación, hay alteración del estado mental, ¿no? Entonces, en el manejo, en el mal de montaña agudo, que nos puede dar a cualquiera de nosotros, suspender el ascenso, ¿ya? Hay que bajarlo. La acetazolamida, ¿no? Pero generalmente la acetazolamida se recomienda antes de, o sea, por lo menos 2-3 días antes de que vayas a altura tienes que tomar la acetazolamida. ¿Qué más? En el mal de montaña, por ejemplo, hay que hacer un descenso inmediato, el uso de oxígeno a bajo flujo, si que está disponible, el tratamiento con acetazolamida y la dexametasona. En el edema cerebral, descenso inmediato, administración de oxígeno, tratamiento con corticoide y cámara hiperbárica si que el descenso no es posible. En el edema pulmonar, lo mismo, evacuación inmediata, reducir al mínimo el esfuerzo, administrar oxígeno, hay que darle nifedipino y también tratamiento hiperbárico de no ser posible el descenso. Mal de montaña crónico, las personas que viven en la sierra o algo de la costa que siguen trabajando a la sierra a temprana edad y se aclimató, pero pasando los 40, de repente le cae a los 45, 50, no lo sé, ya viene el mal de montaña crónico. O enfermedad de Monge, sufrido por los residentes a largo plazo, altura más de 2500. Va a haber una excesiva eritrocitosis con hipertensión pulmonar de moderada a grave, que va a desarrollar así un por pulmonar. Fue descrito por primera vez este trastorno a nivel de Sudamérica, también en el Colorado y también en el Tíbet. La migración a una altura menor resuelve este problema. Entonces, de forma aguda se le hace flebotomía, en el cual le hacen el drenaje de sangre para bajarle la hemoglobina que tiene de 21 o 20 a 15, poco a poco. Y la acetazolamida le ayuda bastante. Entonces, así lo van a ver a la persona que viene con el mal de montaña, ¿no? Pletórico, oscuro, cianótico, ¿no? Y esa es la flebotomía que le hacen, ¿no? Y esta sangre, como dice, si se puede transfundir a otra persona, como donación no sirve esa sangre. ¿Preguntas? Entonces, cuando se vayan a la sierra, 2500, aclimátense, tranquilo, no se vayan a Huancayo, al Cerro Guaitapayán, ahí mismo, ahí se van a quedar tirados por ahí. No hay helicóptero que te rescate. ¿La lista dónde está? Ya, con lo que está, nomás la lista entonces. A ver, del otro lado empiecen la lista entonces. Y lo de acá pasa.